lo que fue un desacierto de su parte. A mí lo que me parece es que no tengan la conciencia plena de lo que están haciendo. Los jóvenes, tú y yo, debemos hacer las cosas estando plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. Que sepamos enfrentar las consecuencias que nuestra acción traiga. Eso se llama pornografía infantil. Eso se llama pornografía. Y la pornografía está penada, compañero. La pornografía está penada. Por lo tanto, esos muchachos son unos delincuentes porque están practicando un delito que se llama pornografía infantil. Porque llega a los celulares de los jóvenes, de los estudiantes de secundaria, de primaria y de preparatoria. Ya los de preparatoria ya son mayores de edad, pero de secundaria para abajo son menores de edad. Por lo tanto, es pornografía infantil y corrompe y distorsiona la formación cívica y ética de los alumnos o de nuestros hijos. Sí, como que no, está incurriendo en un delito. Jurídicamente está establecido como tal, y por lo tanto esa es una verdad, pero toda verdad es relativa, y además toda verdad se circunscribe a un tiempo y a un espacio determinado. Por ahora es así, pero con el tiempo no lo sabemos. Si el 90%, el 50%, el 60%, el 70% con el tiempo llega a estar de acuerdo con ese tipo de prácticas, la legislación puede modificarse. La legislación no es sino representativa del accionar del hombre, por lo tanto puede transformarse. En Santiago Tuxtla se está dando en este momento un problema social de tipo moral. Están circulando en los celulares de los muchachos escenas pornográficas, videos pornográficos que corrompen y distorsionan y enferman la mente de los chamacos. Y que yo no creo que algunos padres no se hayan ya dado cuenta, o se hacen de la vista gorda o no saben qué hacer. Entonces ahí los padres deben tomar cartas en el asunto, porque nosotros como profesores no creo que en el ámbito escolar podamos hacer algo, porque la familia, como es la célula de la sociedad, el núcleo en donde se originan los seres humanos, es en donde los padres de familia deben de hacerle caso y ponerle más atención a los hijos, de controlar más sus acciones, de orientarlos. Pero como decía doña Julita Castellanos en alguna ocasión, ¿qué le pueden enseñar? ¿Qué puede enseñar aquel que no tiene que enseñar? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues hacer una escuela para padres, o llamar a los padres de familia y darle orientación psicológica, orientación cívica, vamos, darle preparación y darle los conocimientos o las armas para que ellos puedan inducir a sus hijos, no controlarlos, inducir a sus hijos por el camino de la formación cívica y ética, ¿no? Fíjate que no saber y no hacer van relacionados, están emparejados. De tal manera que si los padres no saben, quizá esa sea su actuación, el no saber inducir a los hijos. Por lo tanto, corresponde a nosotros los maestros hacer algo. A mí me sorprendió mucho que anoche tú y Flavio dijeran, y les consta a ustedes lo que ha estado pasando. A mí no me consta, porque a mí no me ha llegado ninguna de esas imágenes que ustedes señalan. Ninguna, absolutamente nada. Eso no significa que en otro ámbito, por ejemplo, yo no haya leído sobre la pederastia que se está generando en la Iglesia Católica, que yo no haya oído de Camil, de Nasif Camil y etcétera, ¿no? O que desconozca yo el tema, pero no al grado que ustedes anoche lo señalaban. Pero me parece que lejos de pasar a esta charla, tendríamos que estar haciendo algunas acciones para advertirle tanto a los jóvenes como a los padres de familia en qué nivel
se están moviendo. La fragilidad de la línea fronteriza entre la legalidad y el delito, de tal manera que después no se llamen a engañados y se llamen a sorprendidos. Y entonces me parece que pudiéramos iniciar una serie de charlas para con los padres de familia, nosotros como maestros, elaborar una serie de escritos y de artículos, elaborar documentos dirigidos a las autoridades educativas y a las autoridades civiles para que tomen cartas en el asunto. Y me parece que entonces pasaríamos de la inacción a una acción no solo concertada, sino programada. Tenemos que hacer la denuncia pública de lo que está pasando, por lo menos aquí en Santiago o en la región de los Tuxtlas. Esa proliferación de videos por medio de Bluetooth que llega a los celulares, de pornografía infantil, de muchachos estudiantes de aquí de Santiago que hacen pornografía casera, claro, clandestinamente, ¿no? O sea, a espaldas de sus padres, pero que anda circulando en los celulares de los ciudadanos, de los muchachos y de los niños de Santiago Tuxtla. Entonces tenemos que hacer la denuncia pública con la autoridad para que se haga una investigación y se ponga un fin a este tipo de maniobras que me parecen, yo no soy moralista, pero creo que no es el camino correcto. Y ese tipo de imágenes impactan a una mente frágil como es la mente infantil, que está en proceso de formación. A nosotros ya no nos impresiona, porque ya somos adultos y ya estamos con un buen trecho ya de camino recorrido. Pero tenemos que hacer la denuncia pública ya ante la autoridad que corresponda para que se tomen cartas en el asunto y se llamen a los, ¿cómo diré? A los involucrados. A los involucrados y sobre todo a los padres de familia que son los responsables de los actos de sus hijos, de esos tipos de actos deshonestos de sus hijos. Porque además incurren en un delito que se llama pornografía. Y la pornografía infantil está penada. Y la practican los mismos estudiantes con los celulares. Con los celulares hacen sus escenas, sus videos pornográficos. A mí no me preocupa tanto el que lancen a publicidad, a la publicación, ese tipo de situaciones, sino el que las hagan. Y los lugares en donde lo hacen. Por eso tiene que ser una educación más profunda. Tiene que ser una serie de actividades planeadas en el sentido de sensibilizar a los jóvenes de que, además de que resultan delictivas, sensibilizarlos para que lo eviten. No es tanto nada más la sola filmación y el que nos los manden a los celulares, no, sino el que hagan este tipo de acciones de manera pública y con una determinada intención. No sabemos cuál es la intencionalidad de los jóvenes. Debemos entrar al pensamiento de los jóvenes para que nos expliquen ellos cuáles son sus motivaciones, por qué lo están haciendo, qué nos quieren decir. ¿Están en contra del mundo actual? ¿Están en contra de las ideas? ¿Cuáles son las ideas que ellos están generando? ¿Qué es lo que nos están proponiendo? ¿Quieren romper estas estructuras actuales? Y si las quieren romper, ¿cómo las quieren romper? Utilizando estas formas. ¿Y qué quieren establecer? ¿Qué quieren imponer? Tenemos que pensar que a lo mejor este tipo de situaciones son situaciones, pudiera ser primero inconscientes, o bien plenamente conscientes, pero que no sabemos las motivaciones que los están haciendo. La sexualidad es un fenómeno plenamente natural, es un fenómeno biológico, determinado en nuestro espacio social por el matrimonio. Y generalmente se realiza dentro de la casa o dentro del edificio de la casa o dentro del hogar. Pero es un fenómeno completamente natural. ¿Para qué vamos a dar tanto brinco? Cada oveja con su pareja. Si lo que desean es la relación sexual, bueno, pues que la hagan, pero que sepan cuáles son que la hagan con plena conciencia, que sepan cuáles son las consecuencias y que se ajusten a esas consecuencias. Por un lado. Sí, por un lado. Y por el otro lado, un muchacho en la pubertad o en la adolescencia está plenamente consciente de lo que está haciendo. Sin embargo, no tiene el alcance para
para entender las consecuencias, para predecir las consecuencias de sus actos.